Uno de los pecados más difíciles de identificar para la sociedad es la idolatría. Seguramente nosotros como cristianos tenemos, gracias a la bendita palabra de Dios, una idea mucho más clara de qué se trata la idolatría. Pero creo que la idolatría, el problema esencial es que va mucho más allá de la simple representación gráfica o una estatua o cualquier tipo de imagen. Porque el pecado de la idolatría tiene muchas, pero muchas facetas. Y seguramente hoy podríamos o vamos a mirar algunas de ellas. Ahora bien, creo que para nosotros, la Biblia es la única fuente confiable para saber en qué consiste la idolatría, pero también cómo tratar el asunto de la idolatría. Y de hecho, en la carta que estamos estudiando, predicando expositivamente, que es Primera a los Corintios, vamos a encontrar un pasaje que es clave para todo esto. El pasaje se encuentra en Primera a los Corintios y el capítulo 10, versículos 14 al 22. Voy a repetir la cita para que usted me pueda acompañar. Primera a los Corintios, capítulo 10, del 14 hasta el 22. Voy a leer en Biblia Reina Valera. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Este pasaje que acabamos de leer nos muestra por lo menos tres secciones básicas de nuestro tema de hoy que lleva por título Una advertencia contra la idolatría. Lo repito para los que apuntan, una advertencia contra la idolatría. Y en primer lugar nosotros vamos a ver un mandato por parte del Señor para nuestras vidas, que es un llamado a huir, a escapar de la idolatría. Posteriormente van a ver dos aspectos del sermón presentados en forma de contraste. En primer lugar va a haber una, de forma positiva, el Señor nos va a hablar o va a tomar como base la Santa Cena o la Cena del Señor para instruirnos y evitar en nosotros la idolatría, partiendo desde la Cena del Señor, hablando en términos de pacto, de presencia de Cristo, de participación. Pero en segundo lugar, vamos a encontrar que va a ser nuestro tercer punto, un aspecto negativo, en donde el Señor nos dice definitivamente que no podemos ser partícipes de la mesa de los demonios. Entonces, esos tres sencillos puntos los vamos a tocar en nuestra mañana de hoy y vamos a iniciar por los dos primeros versículos que leímos, en el que hemos llamado una orden o un imperativo. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nótese que el apóstol Pablo usa una conexión con lo que antecede a este pasaje. Por tanto, y antes de dar el mandamiento, es muy cuidadoso de llamarle a los corintios amados míos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que sacar de nuestra mente es la idea de que un Dios de amor no da órdenes.
Pero el hecho es que el Dios de amor no solo da órdenes, sino que tiene el derecho de hacerlo por ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro sustentador y por ser nuestro único referente espiritual y moral en la vida. Pero es tan amoroso que nosotros entendemos que las órdenes que Dios nos da no son porque Dios es caprichoso o porque Dios amaneció con ganas de darnos algún tipo de órdenes, no, sino que son por nuestro bien. Y usted tiene que juntar las dos frases. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los mandamientos del Señor, nos dice la Escritura, que no son gravosos. Quien perciba los mandamientos de Dios como gravosos está gravemente equivocado. De hecho, el apóstol Pablo diría, la ley es espiritual, pero yo que soy carnal, vendido al pecado. Por esa razón nosotros no podemos recibir muchas veces los mandamientos de Dios como lo que son, una manifestación del amor de Dios para nuestra vida. Ahora, es verdad que el mandamiento no salva, pero el mandamiento, créalo, mi hermano, que es una bendición de Dios, es una manifestación del amor de Dios para nuestra vida. Pero viene la orden, huid de la idolatría. Nuevamente vayamos al contexto corintio. Nuevamente, una ciudad sumergida, como todas las ciudades del Imperio Romano, en una profunda idolatría, principalmente proclamada o impulsada por la religión pagana que había contaminado toda Roma. Es decir, creo que no había un lugar ni siquiera apartado del Imperio Romano en donde no hubiese un templo a Zeus, a Poseidón, a Diana o a cualquier falso dios, aparte de los ídolos locales que había en cada lugar y de las celebraciones paganas que habían en ese lugar, celebraciones paganas tradicionales. Había todavía había pequeños terafines, no sé si todavía en esa época se llamarían así, que eran una especie de imágenes, a las imágenes de dioses familiares. No sé cuántos miles de dioses había en ese contexto, pero el ambiente de la iglesia de Corinto era un ambiente totalmente pagano, totalmente idólatra, y el Señor había llamado a su pueblo de en medio de ese ambiente idolátrico. Pero ¿sabe cuán difícil es salir de la idolatría? Cualquiera dirá, no, el Señor cuando hace una obra la hace completa. Amén. Pero ¿usted por qué cree que en el catolicismo romano, donde hay uno que otro creyente por ahí, todavía, por la misericordia de Dios en esas iglesias, todavía siguen adorando imágenes y les atribuyen acciones divinas? Porque es un pecado difícil de dejar. Ahora, estamos enfocando la idolatría solo desde la perspectiva de la imagen, pero ¿qué es la idolatría en sí misma? ¿Se ha preguntado eso? Los dos primeros mandamientos de la ley tienen una relación directa con dejar la idolatría. ¿Recuerdan la ley? El Señor dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios reclama la exclusividad, porque alguien puede tener la idea de que yo tengo a Dios como Dios, pero tengo otros diosesitos u otros ídolos por ahí que me ayudan a tener una fe dinámica, una fe que se acerca a Dios. No, el segundo mandamiento todavía es más gráfico. Dice, no tendrás imágenes de nada de lo que esté arriba en los cielos. Obvio, el pueblo de Israel nunca vio una imagen de Dios, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, la palabra de Dios es muy claro que la idolatría no solo son las imágenes, sino que pueden haber otra clase de ídolos. ¿Como cuáles? Voy a citar un ídolo que seguramente muchos pudieron adorar. Ese ídolo que le llaman Cristo también, pero que no es el Cristo de la Biblia, y que se encarga de enriquecer a todo aquel que generosamente ofrende o diezme en una iglesia.
Ese ídolo, el que también se le reclaman sanidades, no tiene nada que ver con el Cristo Redentor de la bendita palabra de Dios. Ese es un ídolo. Y ese no es el Cristo que nosotros como pueblo adoramos. Eso es una idolatría. J. Packer, en el libro El conocimiento del Dios Santo, dice, el primer mandamiento es tan serio que si usted elabora un Dios a su imagen y semejanza y lo adora, es idolatría. Que si usted está orando y a su mente vienen imágenes de Dios, usted es un idólatra. Miren cuán serio es este problema. No sé si a usted le pasa, pero todos tenemos que luchar cuando estamos orando con falsas imágenes de Dios, con falsas imágenes de Cristo. Creo que a todos nos pasa y nos toca luchar contra eso. Por eso es tan peligrosa la idolatría. No tendrás imágenes delante de mí. Amados míos, huid de la idolatría. Y le estaba diciendo a los corintios, en ese ambiente tan terrible, tan perverso que ellos estaban viviendo. Y luego mire lo que toca el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Dice, versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. No es una ironía, no está siendo el apóstol satírico, sino que realmente está acudiendo a todos aquellos que han sido salvados por el Señor. ¿Por qué? Porque entiende que la mente, que el corazón de estos hombres ha sido regenerada y que tienen una nueva forma de pensar, que entienden las realidades espirituales. Si usted recuerda en un sermón que predicamos en primera a los Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí Pablo está hablando a los de la segunda parte del versículo, a nosotros. Este es un llamado para los creyentes, para los que se salvan. ¿Por qué? Porque el hombre que está sin Cristo jamás podrá comprender la locura de la cruz, la locura del Evangelio. ¿Cómo así? Imagínese esto. El pueblo de Dios había sido sacado de este ambiente, ¿verdad? Pero muchos de los que llegaron a la iglesia físicamente no eran creyentes. Ocupaban una silla, compartían con los hermanos, pero no eran creyentes. Y seguramente en su reflexión personal, cuando empezaban a predicar del Dios invisible, ellos decían, pero ¿cómo voy a creer en un Dios que no se ve? ¿Cómo puedo creer en un Dios que no veo? Yo estoy acostumbrado a ver las imágenes de los dioses, a postrarme delante de las imágenes, en fin. En su mente no cabía porque era una locura. Más aún, una locura que nuestro Redentor haya muerto a la manera de un delincuente como lo mataban en el Imperio Romano, pero la historia no termina allí, sino que la historia de la redención dice que fue sepultado y se levantó con poder de entre los muertos al tercer día para nunca más morir. Esa es la gran diferencia con el resto de las religiones. No tenemos un Dios muerto, ni un ídolo mudo, ni una imagen que adorar, sino que nuestro Señor Jesucristo se levantó con poder y eso lo entendemos los creyentes. ¿Por qué lo entendemos? Porque Dios nos ha dado fe y nos ha dado el entendimiento para comprender esa realidad. Y aquí en la palabra de Dios el apóstol dice, como a sensatos, es decir, personas cuerdas, inteligentes, capaces. Lo contrario de eso era el insensato, el loco, el incapaz de comprender las verdades espirituales. Entonces, este primer punto se cierra con esto. Juzgad vosotros lo que digo. Es decir, ejerciten el discernimiento. ¿Sabe algo, mis hermanos, que ustedes tienen hoy que no tenían antes de ser creyentes? No solo la vida eterna. ¿Saben qué tienen? Discernimiento espiritual para comprender la verdad.
Ustedes hoy pueden entender aquello que no entendían. ¿Por qué? Porque Dios cambió toda su mente, cambió nuestra mente. Y por esa razón, la exhortación de Pablo no iba a caer en corazones de piedra, sino en corazones entendidos, sensatos, capaces. Y creo que para nuestra iglesia hoy en día, el llamado está allí presente, que toda exhortación que Dios haga en nuestra vida no va a caer en corazones de piedra, sino que vamos a ser edificados por Dios, vamos a ser confrontados, vamos a ser exhortados y nuestras vidas van a crecer para la gloria de Dios. Bien, entonces hasta ahí va nuestro primer punto, pero ahora vamos a entrar en un contraste, en una comparación que inicia con un aspecto positivo y hermoso hablando sobre Cristo y su presencia en medio de la Santa Cena para ver, y esto va a ayudar al creyente corintio y a nosotros a separarnos de la idolatría. Mire cómo empieza el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Creo que uno de los textos más claros para explicar en qué consiste la Santa Cena es este. Pero vayamos por parte. ¿Se da cuenta que aparentemente está invertido el orden? La copa no es la sangre, la copa, el vino. ¿Acaso el orden, pastor, no es al revés? Primero el pan y después el vino. Claro que sí. De hecho, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, cuando lleguemos allá, lo vamos a ver. 11:23 dice, y tomó pan y lo partió. Entonces, ¿qué se trata aquí? ¿Es un truco editorial? ¿Una cita libre del apóstol? ¿De qué estamos hablando? Bueno, debo decir que el asunto acá es que la figura es muy cercana a la Pascua judía. En la Pascua judía había 4 copas que se tomaban, 4 copas. De hecho, algunos hablan de una copa que se dejaba a Elías como si Elías fuese a estar presente con ellos. Elías llegó a ser en algún momento, como uno alcanza a ver en algunos escritos rabínicos, una especie de ídolo local para el judío. Pero entonces, ¿de qué se trata? Esas 3 copas. Bueno, estas 3 copas iniciales se iban tomando secuencialmente y el pan se comía en un momento, pero al llegar a la tercera copa, ¿saben cómo se llamaba la tercera copa? La copa de bendición, la que está allí en el texto de Primera de los Corintios. La copa de bendición. La copa de bendición porque era Dios dándose como bendición. Ahora, la Pascua que estaban tomando los judíos en este momento había cambiado un poco porque ya no era la Pascua familiar necesariamente que se tomaba en casa, donde el padre de familia tomaba el cordero, lo sacrificaban en casa, botaban la sangre o usaban la sangre y tomaban la copa. No necesariamente era así, sino que el mismo Talmud y la Escritura nos enseña que había habido un cambio notable en la forma como se tomaba la Pascua. Probablemente el rabino, cuando estaba al frente de un grupo, tomaba la Pascua al rabino, la preparaban y sus discípulos se sentaban en la mesa bebiendo las copas en el orden determinado por ellos mismos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo un rabino, utiliza todo o usa todas las formas de la Pascua judía que allí estaban. Es más, hay una evidencia todavía más clara en Lucas capítulo 22, versículos 17 en adelante. Escuche atentamente. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora oiga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, versículo 20,
Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo. Entonces, ¿qué pasó? La copa al principio y la copa ahora, sí, pero eran copas distintas. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Creo que es el más detallado de los relatos en los sinópticos, porque Mateo y Marcos lo van a presentar pan y vino. Aquí lo vamos a ver de manera completa, toda la enseñanza que nuestro Señor hace allí. Entonces, nuevamente, el llamado que aparece en primera a los Corintios, o la pregunta, que es una pregunta de respuesta clara para todos los cristianos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Claro que sí. Pero hay otro elemento que es importante que tengamos en cuenta aquí. ¿Es la copa solamente un recorderis o algo que nos lleva a la obra de Cristo y nada más? No. No. En la palabra comunión, que es la conocida por todos nosotros, koinonía, allí nosotros lo que observamos con toda claridad es que hay un elemento espiritual muy profundo en la Santa Cena. También lo vamos a encontrar en la siguiente parte. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Comunión, koinonía. Hay otras versiones, creo que Biblia de las Américas, creo que lo traduce participación. Participación en el cuerpo. ¿En qué sentido participamos nosotros de la sangre y del pan? Sangre y cuerpo. Otro punto a considerar aquí y por el cual participamos de manera espiritual es el tema pactual. La sangre de Cristo, que el Señor, de la cual habla en la Santa Cena, es el nuevo pacto. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Y en ese sentido, participamos con Cristo. Es decir, hay una unión verdadera con Cristo en ese pacto. Pero la figura final, cuando habla del pan, creo que es la más clara de todas para que nosotros tengamos en cuenta la unidad que es en Cristo Jesús y el asunto espiritual tan profundo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Claro que el pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y esto es bien interesante porque nos hace pensar en la obra de Cristo como el único que toma a su pueblo y lo hace uno. Miren, nosotros no llegamos a la unidad perfecta del cuerpo de Cristo, de las diferentes iglesias en el mundo. Nosotros no llegamos a través de un esfuerzo ecuménico, en donde ven, no importa la verdad, únete conmigo, no importa si tú eres esto, si tú eres otro, no, sí importa, la verdad importa. Pero la única unidad posible del cuerpo de Cristo es por Él, por su obra. Él es el que une al pueblo. Y la figura que se utiliza aquí en los Corintios es una figura maravillosa que nos hace pensar también que debemos mantenernos lejos de la idolatría para, como veremos ahorita, no unirnos con los demonios, sino estar unidos en Cristo, siendo uno solo el pan. Tal vez nosotros no hacemos una representación tan gráfica en la Santa Cena. Pero en aquella cena había una hogaza de pan grande, sin levadura, que se quebraba más que romperse. Y se rompe y pasaba el pan y el otro tomaba un pedazo y lo pasaba al otro. Y eso simbolizaba el cuerpo de Cristo. El pan es uno, ¿verdad? Y los hermanos son muchos, pero todos comen del mismo pan. Todos participan del mismo pan. Somos un cuerpo porque participamos de aquel pan.
Es decir, somos partícipes tanto de la sangre como del cuerpo de Cristo. Eso es una señal de unidad. Y aquí hay una reflexión que necesitamos hacer antes de pasar a nuestro siguiente punto. Y es que la comunión con Cristo siempre, 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 siempre va a producir unidad en el cuerpo de Cristo. Entre más estemos unidos nosotros con la persona de Cristo, vamos a estar realmente en verdadera unidad con los hermanos. Porque nuestra unidad no es una unidad directa. A ver, yo no amo a mi hermano Uriel porque conozco sus cualidades como servidor, como hombre de familia. No, lo amo porque Cristo mora en él, por su espíritu. Y cada uno de nosotros estamos unidos de forma indirecta por Dios. Cristo es el que nos une. ¿O por qué razón soportamos a los hermanos difíciles? Mire, si fuera por hermanos difíciles, tal vez la mitad de nosotros, me incluyo, ya nos hubieran sacado de la iglesia. Seguramente. Oh, ahí viene ese hermano. No. Hermano, sí pregunta, Dios mío. ¿Qué me irá a decir? Ahí viene este hermano. No. Oh, mis hermanos, no. Nos amamos es por Cristo. Por Cristo. Y eso hace que muchas faltas sean cubiertas. Entonces, la unión con Cristo. ¿Por qué podemos perdonar? ¿Por qué perdonamos la afrenta? ¿Por qué pasamos la página? Por Cristo. Porque Cristo opera tan poderosamente en nuestra vida que hace que podamos perdonar. Porque de otra manera no podríamos hacerlo. Sí. Entonces, digamos que este es el punto positivo. La cena del Señor, la Santa Cena, va a ser usada como un anclaje no solo intelectual, epistemológico, sino espiritual, para que nos prevenga en contra de la idolatría. Y aquí viene el otro punto, el contraste. A partir del versículo 18 arranca la parte negativa de todo este tema de la idolatría, y por eso necesitamos estar afianzados en la palabra. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Este pasaje es muy difícil de entender a menos que se entienda en el contexto negativo. ¿En qué sentido? Cuando uno llega al texto uno dice, ok, está hablando de los sacrificios, de los sacerdotes, de la participación. Uno dice, pero aquí hay cosas como extrañas que no cuadran dentro de todo lo que yo puedo interpretar. Porque ¿quiénes participan? Honestamente, ¿quiénes participaban de los sacrificios del altar? Los sacerdotes, los levitas y uno que otro familiar, pare de contar. ¿El pueblo participaba de los grandes sacrificios estos? No, no. Digamos que el sacerdocio era una representación y el pueblo podía ser representado en el perdón. Es decir, el perdón era un asunto también de aplicación espiritual como lo es en día hoy la aplicación de la sangre de Cristo a nuestra vida. El Espíritu Santo es quien aplica la sangre para perdonarnos. Entonces, ¿a qué se refiere? Creo que esto necesita ser interpretado a la luz del versículo 7 de este mismo versículo, de este mismo capítulo, que dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Estamos hablando del lamentable evento del cordero, del becerro de oro que fue edificado y el pueblo se desvió y participó en toda la idolatría y en lo que derivó en aquel momento aquella idolatría. Es decir, este es un pasaje negativo en donde se está hablando acerca de participar en un altar pagano. ¿Y por qué creemos eso también? Porque en la primera parte del versículo 18 dice, mirad a Israel según la carne. No solamente era el Israel nacional o la nación, sino una nación, un grupo que se había desviado. Y creo que aquí hay una advertencia muy fuerte para la iglesia de Corintio con relación a Israel. Porque usted trate de imaginarse por un momento lo que ocurrió
en ese capítulo 32, en el becerro de oro. Debió ser algo muy doloroso, porque el pueblo se desvía, cae en la idolatría, se meten a adorar a un becerro y terminan en cualquier clase de excesos, eh, excesos sexuales, excesos de pecados espirituales, cualquier cantidad de cosas, blasfemias con la boca. Y el resultado, ¿cuál fue? Que Moisés se acercara y dijera: todos los que están con el Señor y están conmigo, júntense. Se juntaron como 3,000 los levitas y dicen, y luego viene la orden que es realmente difícil. Bueno, ahora maten a todo el que encuentren en ese desenfreno, aunque sea su mamá, su papá, su hermano, su esposa, su esposo, su hijo. ¿Usted puede creer eso? Mire la consecuencia de la idolatría tan terrible dentro de ese contexto. Y creo que es lo que el pasaje quiere transmitirle a la iglesia de Corinto. Dicen, no sé, cuidado, ¿eh? Miren a Israel según la carne. Es decir, reciban el ejemplo. 2 veces también Pablo lo había dicho en el versículo 6 de este mismo versículo, de este mismo capítulo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos tal cosa. O en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y ahora nos dicen, miren a Israel según la carne. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que el apóstol, con todo el amor, está mostrando las consecuencias del pecado de idolatría a un pueblo que seguramente se estaba inclinando hacia la idolatría. Y sigue el pasaje. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Lo que hablábamos sobre la idolatría. A veces reducimos la idolatría al ídolo. De hecho, aquí hay imágenes de dioses paganos. Y ninguno de nosotros está aterrorizado porque, ay, ese dios es pagano, vamos a reprenderlo para que no. No, eso no hace nada. Eso no pasa nada. Absolutamente. No, son imágenes decorativas que hay en este salón que no es el salón de nuestra iglesia. No, en fin, es el salón donde se reúne la iglesia. Ahora, ¿qué digo pues? ¿Que un ídolo es algo o que sea algo lo que se lleva, lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Acaso Pablo, se está contradiciendo Pablo en 8:4? No había dicho, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y en el 6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Acaso Pablo se está contradiciendo? En ninguna manera. Pablo lo que está diciendo es que un ídolo nada es en el mundo. Y luego en el 19 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿Cuál era la mente del gentil, del pagano y de muchos de los creyentes que habían pasado por un proceso en Corinto? Ellos veían la imagen de Zeus y se postraban ante la imagen de Zeus y creían que esa imagen de Zeus era la representación viva de Zeus y que le iba a conceder todo lo que pidieran o que los iba a ayudar. Pero realmente esa imagen no podía hacer nada. Traigámoslo al presente. Catolicismo romano. Hay una imagen que representa, para no herir susceptibilidades, a San Eufrasio mártir. Y sí, y algunos se lo recomienda al otro, mira, ese santo es milagroso, yo no tenía empleo, yo no tenía novia, y conseguí. Y maravilloso porque me fue concedido. No, realmente esa imagen no puede hacer nada. Y hablando de otro, por ejemplo, María no puede hacer nada porque la madre de nuestro Señor, pues ya fue levantada con el Señor, o Pablo, o Pedro, o cualquiera de los apóstoles, fueron levantados con el Señor y no pueden hacer nada. No hay memoria, ellos no saben lo que pasa aquí en la tierra, nosotros no sabemos lo que pasa en el cielo, no pasa nada. Pero el apóstol dice,
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, las ofrendas que presentan, a los demonios los sacrifican. Y ahí la palabra es fuerte. El daimonion ese que aparece allí es un ser espiritual que aborrece a Dios. Es el que por lo general se aprovecha. ¿Con qué propósito? Destruir su alma. ¿Y cómo lo hace? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Pues ese demonio no está interesado en destruir la puerta, en hacer mucho ruido. Entre más discreto sea, mejor para él en la destrucción de su alma. Lo que pretende el demonio hacer es que usted o la persona que está allí pierda la comunión con Dios y se abandone a los pecados. ¿En qué terminaban las fiestas idolátricas en Corinto? En un desborde de inmoralidad de todo tipo que los llevaban al pecado, y lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Y qué ocurría? Pues lo que hemos visto. El apóstol advierte, no quiere, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que ustedes estén metidos en eso. ¿Por qué lo decimos? Porque había muchos hermanos en ese momento que estaban convencidos que eran suficientemente fuertes y que podían estar metidos en los templos paganos, en las celebraciones paganas, sin ser influenciados por el ambiente de fiesta idolátrica. En el siguiente versículo dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es imposible, no puedes hacerlo. El hermano fuerte muchas veces presumía, no, es que un ídolo nada es, conocimiento, y por lo tanto eso no me afecta. Pero cuidado, una cosa es que los hermanos y las familias pudieran comer de lo que se había sacrificado en la carnicería a los ídolos. El sacrificio llegaba a su casa, ellos oraban, daban gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que me has dado, y comían su comida y no pasaba absolutamente nada. No, que eso fue sacrificado, no sé, no importa, nosotros oramos y no ha pasado nada. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta, participar de las fiestas en donde se honraba, se daba culto a los falsos dioses. Ante esto, el apóstol les decía, no pueden beber de la copa del Señor. ¿Se acuerdan que hablamos de la Santa Cena? ¿Por qué? Porque participar de la copa del Señor es unirnos al Señor, aceptar que hay un nuevo pacto en Jesucristo, que su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado del pecado. Ellos tenían que aceptar esta verdad, que habían sido lavados, redimidos por la sangre de Cristo. No podéis participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es decir, no puedes estar simultáneamente unidos a Cristo por su sangre y por otro lado unidos a los demonios. Eso no tiene sentido. No puedes hacerlo. No puedes estar espiritualmente o moralmente en dos lugares a la vez. No puedes. No puedes coquetear con el pecado de la idolatría hasta ese punto. No puedes. No hay manera de que lo hagas. Y luego dice lo mismo, no podéis participar de la mesa del Señor, la Santa Cena, y de la mesa de los demonios. No te puedes unir. No hay manera de que lo hagas. Si realmente eres un creyente, un hijo de Dios, estás llamado de todo corazón a permanecer en Cristo. Y luego viene una pregunta que es fuertísima. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunto. ¿En Dios hay un tipo de celos? Respuesta, sí. Es un celo santo por su gloria. Por su gloria. Y lo que Pablo les dice a ellos es, ustedes van a provocar a celos al Señor. ¿Ustedes saben cuál es el resultado de provocar a celos al Señor? ¿Saben lo que ocurre cuando el Señor celoso de su gloria es tentado
entre comillas, por su pueblo. ¿Saben cuáles son las consecuencias? Nosotros hemos leído el libro de Números, ¿verdad? Y lo que ha pasado. ¿Qué pasa cuando el pueblo ha atentado a Dios? La ira de Dios, su santa ira, se ha derramado contra el pueblo y los ha golpeado duramente. Eso es una advertencia ahora que se hace para la iglesia de Corinto. Cuidado con provocar a celos al Señor, porque hay una consecuencia. Somos más fuertes que Él. Es decir, vamos a envalentonarnos y a retar a Dios. Es que yo soy fuerte, Señor, yo soy capaz de discernir. Yo puedo estar metido en esto. No, no puedes estar metido en esto. Porque si te metes en esto, vas a tener que pagar las consecuencias de un pecado terrible que destruye el alma, las familias y las iglesias. Y ese pecado terrible es la idolatría. El día viernes estábamos compartiendo con Jova, con Luchi, y nos impresionaba que el lugar donde estábamos, debido a una nueva película que no puedo pronunciar porque creo que enseguida nos cierran el canal por censura, estaban todos vestidos de rosado. Hombres, mujeres, niños, en fin. Sí, entiendo que hay una estrategia de marketing y todo este tema, pero uno se pone a pensar en qué punto las personas abandonan el uso de su razón, de su mente, y se entregan a tantas tonterías. Se entregan a ese tipo de tonterías. Eso no es lo peor, porque la sociedad siempre se va a entregar a ese tipo de tonterías. Y no estoy atacando el cine. Yo soy mejor dicho, me gusta el cine, el buen cine, no el cine progre. Pero, ¿sabe qué es lo peor en todo esto? Que la iglesia del Señor muchas veces se ve involucrada en asuntos relacionados con idolatría, con paganismo. Ahora, ¿cuáles son nuestros ídolos? Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica continua de ídolos. Yo añadiría que nosotros fabricamos ídolos en serie. Se va un ídolo, muere un ídolo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero nace un nuevo ídolo. Y cosas que son buenas para nosotros pueden terminar transformándose en ídolos terribles para nuestra vida. Cosas que son buenas. ¿Quién no quiere un buen trabajo? Hemos hablado también de una buena familia, ¿cierto? Mujeres quieren un buen esposo, esposos quieren una buena esposa, queremos buenos hijos. Pero esas cosas tan buenas que Dios nos da pueden terminar volviéndose en un ídolo para nuestras propias vidas. ¿Y qué hacemos, pastor? No estamos indefensos, porque Dios llama a nuestra sensatez, que seamos sensatos, que evaluemos, que midamos con mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo delante de Él. Porque recuerde una cosa, mis hermanos, el Señor no acepta en nuestra alma a nadie más distinto de Él, de su gloria. Porque solo Él fue el que nos redimió con su sangre. Porque solo Él fue el que nos rescató para sí mismo, para su gloria. Y porque solo Él ha construido una iglesia con piedras vivas que somos nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia. En nuestro sermón dominical de hoy vimos tres aspectos relacionados con una advertencia contra la idolatría. En primer lugar, vimos el imperativo huir de la idolatría, y los otros dos puntos fueron un contraste. Presentamos positivamente la cena del Señor como anclaje doctrinal de estar unidos a Cristo, para luego presentar el contraste del peligro de estar unidos a los ídolos. Quiero hacer dos reflexiones finales. La primera es para los no creyentes. Amigo, tú que me escuchas, sin ninguna necesidad de que me lo digas o a cualquiera de nosotros como hermanos en la fe que estamos acá en la iglesia, tú eres un idólatra.
Eres un idólatra que tal vez no tengas imágenes como ídolos, pero tú eres tu propio ídolo porque vives para ti. El llamado que hace el Señor en la palabra de Dios es abandonar el ídolo y correr a los pies de Cristo suplicándole perdón para que encuentres el verdadero sentido de la vida, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pecador, ven a Cristo. Para nosotros, hermanos en la fe, debemos cuidar nuestro corazón porque nuestro corazón sigue siendo engañoso. Damos gracias a Dios que Dios nos ha tomado y nos corrige a través de su palabra. Y esa corrección es buena. Y si Dios nos corrige, mis hermanos, entonces estemos atentos a hacer su voluntad y a vivir para Él. Dejemos al lado los ídolos y que nuestra vida completa esté entregada al servicio, a la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.